Controlar todo como forma de sobrevivir. Lo que aprendí sobre mí misma, sobre los mecanismos de defensa. Yo no era una persona muy controladora. De hecho, era bastante lo contrario. Era impulsiva, me tiraba a las cosas sin pensar demasiado. Me gustaba mucho la adrenalina. Tomaba decisiones rápido y a veces demasiado rápido. Y después veía lo que pasaba. De joven dejaba que los demás decidieran y yo simplemente hacía o no. No tenía control de casi nada. Y en ese momento no lo veía como un problema. Pero había algo que sí me pasaba, algo que no sabía cómo nombrar en ese momento, cuando las cosas no salían como yo esperaba. Sentía que algo en mí se rompía. Primero me enojaba, después venía la frustración y luego la angustia. Siempre en ese orden, ¿eh? Hoy entiendo que ese derrumbe que yo tenía no era debilidad, era un mecanismo. Y que el control que yo desarrollé, ¿no?, de grande, tampoco fue fortaleza, también fue un mecanismo. Y de eso quiero hablar hoy. Venimos hablando de creencias limitantes y el sesgo de negatividad. Pero hoy vamos a hablar algo que lo conecta a ambos. El mecanismo de defensa. Esas estrategias que desarrollamos sin elegirlas para protegernos de todo aquello que nos duele. Un mecanismo de defensa es una respuesta automática, ¿no?, que desarrolla la mente para protegerse del dolor, de la incertidumbre, de lo que se siente como amenaza. No es algo que elegimos, ¿eh? Se instalan solos, en respuesta a experiencias que en algún momento fueron difíciles de procesar, de pasar, situaciones difíciles, ¿sí? Y en su momento son útiles. En su momento son las mejores respuestas disponibles que tenemos con los recursos que tenemos. El problema es que se quedan. Aunque el contexto cambie, aunque vos cambies, aunque todo sea diferente, digamos, el mecanismo sigue funcionando en forma automática. Yo debo de admitir que tuve varios, pero voy a hablar de dos que parecen opuestos, pero que en realidad vienen, digamos, del mismo lugar. La impulsividad de cuando yo era joven y el control muy silencioso que fui desarrollando cuando crecí. Yo de joven era impulsiva, ¿sí? Me lanzaba, básicamente actuaba antes de pensar demasiado, lo que hace todo o la gran mayoría de los jóvenes. Me gustaba esa sensación, esa adrenalina, ¿no?, de hacer las cosas así, de vivir de vivir en el filo entre lo que era que todo esté planeado y lo que era el caos. O sea, la palabra plan básicamente no existía en mi cabeza. Pero había algo que no veía en ese momento, que era que el ser impulsiva también era una manera de no quedarme quieta con lo que sentía. A ver, si yo me movía rápido, si siempre había algo nuevo, yo no tenía que sentarme a procesar ese malestar, a sentir ese dolor.
Y cuando las cosas no salían como yo esperaba, bueno, ahí aparecía todo lo que yo había estado evitando. Primero me enojaba, después del enojo, que, a ver, yo sentía el enojo como algo físico, ¿no? O sea, era como inmediato, no salía como yo quería, porque obviamente no estaba nada planificado y etcétera, entonces yo lo sentía como algo físico, ¿viste? Cuando te enojas y que no siempre era por algo claro, ¿no? Un destino claro. Después venía la frustración, esa sensación de, uy, algo falló, esa responsabilidad que se supone que era mía, pero bueno, no sabía ni de qué. O sea, esa sensación de frustración, esa... No, los que han sentido frustración saben a lo que me refiero. Y después, obviamente, la angustia. Yo creo que es una de las peores y la más larga, porque es muy silenciosa. Pero este ciclo se repite, ¿no? Una y otra y otra. Y yo no entendía por qué las cosas que yo planeaba, muy raramente, realmente les digo, muy raramente, salían bien. Y hoy entiendo que una parte de mí saboteaba todos los planes antes de que llegaran a término. Porque en algún lugar el plan también me daba miedo. De grande, algo cambió, ¿no? Yo no es que fue de golpe, pero igual lo entendí después de mucho tiempo, pero de grande algo cambió, de a poco. Yo empecé a necesitar tener ciertas cosas bajo control. No todo, no siempre, pero sí en áreas específicas. No sé, por ejemplo, cómo tenía que ser mi día en el trabajo, qué es lo que iba a hacer, cómo tenía que estar mi casa, qué necesitaba que mi casa estuviese de tal o cual manera. Algo muy significativo y muy puntual que me pasaba con el tema del control es cuando yo festejaba los cumpleaños de mi hija. O sea, yo todo tenía que estar detallado y todo tenía que salir exactamente como mi mente lo había imaginado. Yo lo había pensado así y así tenía que salir. Yo planificaba todo, nadie lo veía, pero yo lo sentía. Lo peor de todo es que nunca fui muy buena controlando. Por lo menos yo sentía que no era buena controlando nada. Y no era algo, nunca fue algo que me saliera muy natural, ¿no? O que, no sé, me diera seguridad. Porque el control que yo tenía no venía de la fortaleza, sino que venía del mismo lugar que la impulsividad que yo tenía antes. Del miedo a que si no lo sostenía yo, todo se iba a caer. Ese es, no, si yo no lo hago, todo se cae. Y nos repetimos, y sobre todo las mujeres nos repetimos mucho, ¿eh? Si, no, lo tengo que hacer yo porque si no lo hago yo, no sale bien. Si no hago yo, no lo hace nadie. Ay, es la típica. Son dos mecanismos diferentes. Pero debajo de estos mecanismos hay una sola cosa. Y es el miedo. Y comparten el mismo miedo. Yo cuando empecé a mirar todo esto en mi proceso de crecimiento personal, yo encontré algo
que me sorprendió. Tanto la impulsibilidad y el control, que parecían totalmente opuestos, porque uno es caos y el otro es orden, ¿no? Es soltar y el otro es apretar. Pero las dos servían para lo mismo. Con ninguna de las dos tenía que sentarme con la incertidumbre. La impulsividad me mantenía en movimiento para no sentir. Y el control me daba la ilusión de que si todo estaba en su lugar, nada inesperado me podía lastimar. Pero los dos fallaban de la misma manera. Porque la incertidumbre existe igual. Porque el dolor llega igual. Y cuando llegaba, ambos, venía el enojo, la frustración, la angustia, y siempre era en ese orden. Lo que no había aprendido era atravesar todo eso que me pasaba sin derrumbarme. Y eso fue lo que tuve que aprender de grande. Y sigo aprendiendo. Hoy entiendo 3 cosas que en ese entonces yo no lo podía ver. Una era que ninguno de los dos mecanismos era un defecto. Porque solemos pensar que son defectos. Y no son defectos. Realmente son respuestas. E inteligentes, a su manera. Están desarrolladas para protegerme con lo que yo tenía disponible en ese momento. Se los voy a volver a repetir porque es muy importante. Ninguno de esos 2 mecanismos era un defecto. Son respuestas. Y son inteligentes a su manera. ¿Se entiende? Las desarrollamos para protegernos. ¿Por qué? Porque teníamos esa información, porque tenemos cierta información disponible en ese mismo momento. Entonces desarrollamos esos mecanismos. La segunda, soltar el control no es volver a la impulsividad. O sea, no es que yo suelto el control y soy impulsiva. O sea, esto no es un péndulo, ¿no? Que va y viene de un extremo al otro. Es aprender que estar en la incertidumbre sin tener que escaparme de ella. Soltar. Soltar. Y la tercera es que detrás de cada mecanismo de defensa hay un miedo que tenemos que ver. No para eliminarlo. Ustedes saben que yo nunca digo eliminemos el miedo. No es para eliminarlo. Es para entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés el miedo, ya no te va a manejar de la misma manera. El enojo, la frustración y la angustia siguen apareciendo. Pero ya no me sorprenden, porque yo ya sé de dónde vienen.
Y eso cambia todo. Cambia cómo te ves y cómo ves esas emociones y cómo ves esa impulsibilidad, ese control. No te estoy diciendo con todo esto que seas impulsiva o que seas controladora. Porque son mecanismos que generamos, mecanismos de defensa que generamos. Porque hay algo detrás de esto, porque hay un miedo detrás de esto, porque hay un no querer sentir, porque hay un no poder dejar que la vida nos sorprenda, no saber soltar. Si te reconociste en algo de lo que dije hoy, no tiene que ser exactamente lo mismo que yo, porque vos podés tener otros mecanismos, otra manera de protegerte que vos desarrollaste sin que lo eligieras. Entonces, la pregunta que te dejo es esta. ¿Cuál es tu manera de no quedarte quieta con lo que sentís? Es tuya. Respóndetela vos. Nos vemos la semana que viene en El Origen.